Buenas, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega en donde les estaré hablando acerca de unos temas muy importantes. Importantes porque de allí partirá nuestros conocimientos y nuestro desglosamiento en esta asignatura. Pues me refiero a lo que es la célula eucariota, sus organelos y funciones y desmantelando, dando pincelada a lo que son las biomoléculas. Pues esto va a estar presentado por los integrantes de este grupo, los cuales son Luis David Monte de Oca Hurtado, de Almaris del Carmen Guzmán y quien les habla, Rosa Mabel García Calcaño. Para iniciar, quiero resaltar que cuando hablamos de la célula eucariota, nos dirigimos a esa que tiene o posee un núcleo fijo. Este está envuelto por el citoplasma y también tiene una célula o membrana celular que la protege. Pues esta membrana a veces es un tanto permeable, pues esto ustedes lo verán más adelante. Pues entonces, cuando hablamos de biomoléculas, una biomolécula es una sustancia química presente en los organismos vivos, pues estos pueden ser vitales para el ser humano, y cuando hablamos de estos incluimos lo que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Perfecto, entonces ahora vamos a retroalimentar los conocimientos que ya tenemos. Sabemos que la célula eucariota pertenece al dominio Eucaria y está compuesta, en ella se encuentran los reinos Plantae, Fungi, Animalia y Protista. También etimológicamente hablando, eucariota viene del griego eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo. Sabemos que es esa célula que tiene un núcleo verdadero, la cual se encuentran demás organelos en el citoplasma. Y hablando del primer organelo, esta es la membrana plasmática, la cual se encarga del transporte, de la entrada y salida de las sustancias a la célula. Está compuesta por una bicapa lipídica de fosfolípidos. Sabemos que los fosfolípidos están compuestos con glicerol, una cola de ácidos grasos y una cabeza de un grupo fosfato. Sabemos que son moléculas anfipáticas, quiere decir que tienen una cola que son hidrofóbicas con una cabeza que son hidrofílicas. Entonces está compuesta por glúcidos, proteínas y los fosfolípidos. Continuamos con el sistema de endomembranas. Aquí estaremos hablando sobre el retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso es aquel organelo que es una red de membranas por las cuales pasan moléculas y sustancias. Pero ¿qué pasa? El retículo endoplasmático liso posee una característica especial y es que carece de ribosomas. A su vez cumple con funciones como es la síntesis de lípidos, como son de fosfolípidos y glucolípidos. También tiene un papel importante en lo que es la detoxificación, es decir, convierte sustancias liposolubles en hidrosolubles para luego ser eliminadas. Un ejemplo de esto son el alcohol y las drogas. A su vez también ayuda a lo que es la desfosforilización de la glucosa 6-fosfato, glucosa que es liberada en el torrente sanguíneo para ser llevada luego al hígado. También cumple una función de reserva de calcio. Es decir, el retículo endoplasmático liso recoge y almacena el calcio que está flotando en el citosol y luego lo reserva. Pero ¿qué pasa? Esto suele darse más en lo que son las células musculares, donde aquí deja de llamarse retículo endoplasmático liso y se llama retículo sarcoplásmico. Continuamos con el retículo endoplasmático rugoso. Al igual que el liso, es una red de membranas interconectadas, pero con la diferencia de que este sí posee ribosomas, pero lo posee en su cara externa. La cara interna se denomina lumen y aquí poseen proteínas. Mismo cumple funciones como la síntesis de proteína, ya que este ayuda a que se desempeñen las funciones de dichas sustancias.
ya sea de forma estructural o como hormona o enzima. También juega un papel importante en lo que es el control de la calidad, ya que este observa si hay alguna molécula o proteína con defectos para poder ser eliminada. Pues continuamos con lo que es el núcleo. Pues cuando hablamos de esto, nombramos a lo que caracteriza la célula eucariota, pues solamente está presente en esto lo que la diferencia de la célula procariota. Pues el núcleo aquí es donde se dan todas las actividades celulares y este juega un papel o influye bastante en lo que son la disminución o el dispersamiento correcto de las moléculas que intervienen en estas actividades, pues también elige las correctas para cada actividad que se realice allí. Pues cabe destacar que en el núcleo es donde se encuentran las moléculas de informaciones hereditarias o moléculas de ADN. También allí se sintetiza ADN para fines importantes. Pues el núcleo es de bastante tamaño, ya que ocupa el 10% de la célula y este es de forma esférica y está rodeado por una membrana que se denomina bicapa lipídica. Perfecto, entonces ahora vamos a hablar sobre el citoplasma. Es este que se encarga de albergar todos los organelos y permite el movimiento de estos en la célula. Agrupa la parte de la membrana plasmática entre todos los organelos, como vemos aquí en la imagen. Está compuesto por el citosol, que es el líquido en el que se encuentran las células, el citoesqueleto también, que es el que le da la forma a la célula. Continuamos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es uno de los organelos más vitales de la célula. Y esto es así porque el aparato de Golgi cumple una función empaquetadora. Es decir, el aparato de Golgi almacena, envasa y distribuye las sustancias que se generan en él. Además de que cumple otras funciones como es la absorción de sustancias como el agua o los azúcares. También forma vesículas secretoras y a su vez crean enzimas, sabiendo que las enzimas son proteínas con funciones específicas. Ahora vamos a continuar con lo que son los lisosomas y peroxisomas. Pues cuando hablamos de lisosomas, nos referimos a aquel organelo que es producido por el retículo endoplasmático rugoso y por el aparato de Golgi. Su nombre viene del griego que significa cuerpo de ruptura, ya que en su interior está una sustancia, la cual se denominan enzimas, que más adelante van a servir para absorber o descomponer los nutrientes de la célula y también algunos organelos que ya no funcionan y del mismo modo procrear nuevos. Pues cuando la célula hace que las vacuolas que los nutrientes se entren en las vacuolas, pues los lisosomas que ya tienen enzimas se fusionan con esta, haciendo que las proteínas o los nutrientes que están ahí adentro sean digeridos por las enzimas que poseen los lisosomas. Además, ayudan a que los glóbulos blancos también digieran algunas sustancias o algunos organismos patógenos que se introduzcan dentro de las células, como por ejemplo, los glóbulos hacen que las vacuolas atrapen las bacterias. Entonces, cuando esto sucede, ya que como los lisosomas están funcionando a las enzimas lo que harán es que van a destruir esta bacteria. Pues, cuando se da el caso de que los lisosomas vienen dañados, es decir, no poseen en su interior enzimas, lo que pasa es que estos se van a acumular. Entonces las sustancias que deberían de ser digeridas por estas se van a acumular en la célula, provocando enfermedades graves, como es el caso que si se acumula grasas, entonces esto va a provocar enfermedades. Peroxisomas. Estos son muy parecidos a los lisosomas, ya que tienen aproximadamente el mismo tamaño y poseen una membrana sencilla. Además, un parentesco es que al igual que los lisosomas, estas tienen enzimas dentro.
pero una de las más características es la catalasa, pues esta se encarga de catalizar una molécula o de descomponer una molécula del interior de la célula que es bastante dañina, que se denomina peróxido de hidrógeno, pues esta es muy dañina en el proceso de metabolismo celular. Además, también los peroxisomas se encargan de descomponer las grasas contenidas en la célula y convertirlas en carbohidratos. En algunos animales, esta solamente está presente en las células del hígado y de los riñones, y en las plantas está presente y cuando se visualiza en su interior está un poco cristalizada. Bien, entonces vamos a seguir y vamos a hablar ahora sobre la mitocondria. Lo personal es mi organelo favorito y sabemos que esta es la batería de la célula. Es la que se encarga de obtener la energía de la glucosa y transformarla en adenosín trisfosfato. Aquí, como vemos en la imagen inferior, vemos este hermoso organelo en el cual se encuentra el ADN mitocondrial, que a esa parte del ADN que se encuentra en el material genético del núcleo. La mitocondria también contiene su material genético y es súper importante, ya que ocupa un 0.2%, un 12% del material genético del cuerpo, pero ya que tenemos varias mitocondrias en el cuerpo, este se va duplicando. Y es muy importante como enfermedades como el síndrome de Melas, que es una duplicación en la cadena de electrones y que afecta al sistema nervioso. Así que la mitocondria es, aparte de la respiración celular, es un organelo que tiene mucha importancia en lo que es la célula. Pasamos o continuamos con los ribosomas. Organelo formado por proteína, RNA y en su mayoría por agua. Los ribosomas o el ribosoma se une a lo que es el ARN mensajero. A su vez, introduce lo que es la secuencia de nucleótidos a los aminoácidos, liberando así lo que es la denominada proteína. Es decir, el ribosoma cumple con la función, o en palabras más llanas, de ser el ensamblador de las proteínas. Pasamos a lo que es la célula vegetal. Pues bien, la célula vegetal es otro tipo de célula, valga la redundancia, la cual conforma todos los tejidos vegetales, mismos que conforman todos aquellos organismos autótrofos que a su vez son lo que constituyen el reino plantae. A continuación veremos qué organelos son los que conforman este tipo de célula. Empezamos con los cloroplastos, organelos con la vital función o misión de llevar a cabo el proceso de la conservación de energía luminosa a energía química, o como comúnmente la conocemos, fotosíntesis. Mismo proceso que sabemos que se da a través de dos fases, la primera llamada fase luminosa que tiene lugar en los tilacoides y la fase oscura que tiene lugar en los estromas. Ahora continuamos con lo que son los tilacoides, el estroma y granas. Pues los tilacoides son esos compartimentos que se encuentran dentro de los cloroplastos, pues allí es donde se realiza la fase luminosa de la fotosíntesis, pues este proviene del griego, de la palabra griega que significa sacos o bolsas, y como su característica bastante notoria, estos son como unos sacos o unas bolsas aplanadas que se encuentran colocadas una encima de otras. Pues cuando esta es observada por un microscopio, esta puede verse en forma de gránulos verdes o en forma de esos sacos aplanados. También, cuando estos están formados en forma de fila o columna en esos compartimentos, a eso es lo que se le denomina granas. Entonces, en donde están sumergidos esto es lo que se denomina estroma. Viene siendo como el citoplasma del cloroplasto. Allí se encuentra ADN
y allí es donde se van a realizar las reacciones correspondientes que conllevarán el proceso de la fotosíntesis. Seguimos y vamos a hablar ahora sobre un organelo muy importante en la célula vegetal. Se trata de las vacuolas. La vacuola ocupa el 90% de la célula, así que si vemos una imagen de una célula vegetal, vamos a ver la vacuola, que es gigantesca, que se encarga de almacenar los desechos de la célula, almacena el agua y también se encarga de la presión osmótica de dicha célula. También se encarga de almacenar los pigmentos que le dan el color a las flores. Y también hacen presión de turgencia con la pared celular. Las vacuolas es un organelo muy importante a la célula, ya que no solo se encargan de almacenar el agua y realizar esta osmostasis en la célula vegetal. Continuamos con lo que es la pared celular. Pues la pared celular es un organelo de la célula vegetal que está compuesto por celulosa, la cual es un polisacárido de la glucosa. La pared celular juega un papel importante en esta célula o este tipo de célula, ya que es aquella que le da rigidez, forma y sostén a la célula. Además de que la pared celular es aquella que tiene la misión o la función de ser la protectora del contenido celular. Es decir, la pared celular protege todos los demás organelos. Y para finalizar esta grandiosa presentación, vamos a hacer una breve retroalimentación sobre toda esta valiosa información que impartimos en el día de hoy. Sabemos que la célula eucariota pertenece al dominio eucaria, en lo cual tenemos el reino protista, donde se encuentran los protozoos, los mojos. También tenemos el reino fungi, el animalia y el plantae. En esta grandiosa presentación nosotros presentamos los organelos de la célula animal y de la célula vegetal, los más relevantes. Podemos saber en los cloroplastos, como dijo mi compañera, que es el organelo en el cual ocurre la grandiosa fotosíntesis. En la célula vegetal, también en la célula animal hablamos sobre los mitocondrias. Conocimos el ADN mitocondrial, que viene en forma de aro y que es muy importante, aparte del ADN que nosotros tenemos en el núcleo, ya que influye de manera directa con diversas patologías. También hablamos de nuestra membrana plasmática y nuestro grandioso núcleo, el retículo endoplasmático liso y el rugoso, los cuales se diferencian de que el rugoso tiene esos pequeños ribosomas pegados en el organelo, y el liso no, pero se encargan de la síntesis de proteínas. Entonces, ya como recapitulación final, vamos a dar las respuestas al crucigrama que nosotros tenemos aquí en la descripción del video, para ver si todos en este transcurso del video pudieron llenar el crucigrama de manera correcta. Entonces vamos a presentarlo previamente de manera rápida, el crucigrama, para que puedan verificar sus respuestas.